tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Media Hughes. Yo soy Christopher y el tema del día de hoy: ¿por qué debo ser detallista con una rusa? ¿Por qué debo ser detallista con mi mujer rusa? Antes de continuar con el video, te quiero pedir de favor que me regales un like y que te suscribas. Esto lo hago con la finalidad de saber si esta información que estoy dando en los videos es la correcta para ti y si estás alcanzando el objetivo deseado. De esta manera yo sé por dónde continuar con los videos y con la información que te estoy dando. Gracias. Hay algo que caracteriza mucho a las rusas y esto es belleza física. Recuerda que ellas vienen de un país donde la competencia es muy elevada, donde así como una rusa es muy bonita, la de al lado también, pero la de atrás también, y la que está al lado de la de atrás también. Entonces, debido a esa competencia tan alta que hay entre su propio país y entre ellas mismas, tratan siempre de destacar. Y aquí yo creo que es parte fundamental en la que tú debes de ayudarlas. Ellas se convierten y pecan un poco a veces de ser arrogantes, pecan un poco a veces de ser vanidosas, o mucho diría yo, por lo mismo, por esa misma parte física por las que son tocadas por la mano de Dios. Entonces, tú debes de apoyar esa parte de ego que tienen, esa parte de vanidad que tienen. Debes de darle una pequeña caricia a su ego. ¿Cómo? Haciéndolas sentir bien. A ellas les gusta, como buenas rusas, que las haga sentir bonito con una palabra de afecto, con un regalo. Cómo les encantan los regalos. Si a las mujeres en general les gustan los regalos, yo creo que a las rusas les fascinan. Y a veces con un pequeño regalo que les des, a veces con una pequeña muestra de cariño, que no tiene que ser realmente un gran regalo, con una simple y sencilla rosa, con eso les vas a hacer el día. Ellas deben ver y ellas deben saber que son importantes para ti. ¿Cómo lo van a saber? Con que ellas vean que tú tienes ese tipo de detallitos con ellas: un chocolate, una rosa, un poema, un mensaje, algo, un detalle mínimo que tú tengas con ellas. Con eso les vas a hacer el día. ¿Recuerdan en un video que les dije que Nastia me hacía mención cuando le mandaba un mensajito, cuando le hablaba un segundo, 2 segundos para decirle que tengas bonito día, hola mi amor, cositas así? Ese tipo de detalles ellas los ven así como cosas muy grandes. Y el simple detalle, el simple hecho de que tú tengas un detallito muy pequeño con ellas, por el simple hecho de tú hacerlo, aunque sea un detalle muy pequeño, si tú te tomaste la atención de hacerlo, ellas lo van a hacer muy grande. Un detalle así mínimo que tú tengas con ellas, lo van a hacer ellas demasiado grande. ¿Por qué? Porque les diste ese tiempo, porque les diste esa atención. Las rusas pecan a veces un poquito de ser vanidosas, pecan un poquito de ególatras. Entonces tú tienes que dar por ahí, tú tienes que llegar por ahí. Esa vanidad que tienen va agarrada de la mano con la belleza que les fue otorgada. Como ellas se saben muy bonitas, tú tienes que ayudarlas a cobijarlas, tienes que ayudarlas a acariciarles el ego, tienes que ayudarlas a tocarlas de una manera bonita, a hacer ese detalle algo muy bonito. ¿Cómo es eso? Si tú ves un cambio mínimo en ellas, mínimo. Yo lo hacía muy fácil y muy sencillo de esta manera. Un simple y sencillo detalle que yo tenía con mi exmujer, que ustedes van a decir: ¿en verdad, Christopher? Era un detalle que ella veía como algo inmensamente grande. Mi exmujer me pedía que hiciera algo muy curioso con su cabello. En la parte de atrás el cabello a mi exmujer le llegaba aquí a la altura de los hombros, y en la parte de la frente le llegaba a la altura de los ojos, entre la ceja y los ojos. Entonces ella me pedía que le despuntara el cabello. La parte de atrás realmente me pedía que se la despuntara, y la parte de aquí de enfrente me pedía que se la pusiera al nivel prácticamente de las cejas. ¿Ustedes creen que lo hacía para evitar el gasto del corte? No, ella simple y sencillamente quería que yo realizara ese despunte del cabello. Ella sabía que yo no me dedicaba a eso. Ella sabía que yo no sabía cortar el cabello. Ella sabía que incluso se lo dejaba mal. Ella lo único que quería era la atención
que yo le cortara el cabello. Ella lo único que quería era el detalle de que su esposo le despuntara el cabello. Quería el detalle de que su esposo se tomara la atención de sentarse y despuntarle tanto el fleco como la parte de atrás del cabello. Con ese simple detalle que hacía Christopher, le hacía el día a la mujer. Lo mismo con las uñas. Cuando se pintaba las uñas, no me decía, y yo me daba cuenta, decía, oye, mi amor, qué bonitas se te ven las uñas. Se ponía muy derechita, se paraba y decía, sí, ¿verdad, mi amor? Esos simples detalles que tengas con tu rusa, se los debes de hacer ver, porque para ellas es cosa muy importante. El ego y las rusas están, yo creo que así, a esta distancia. No están muy distanciadas, ¿eh? Están casi muy juntas. Entonces, la distancia mínima que vas a tener tú entre el ego y la vanidad y una rusa es este. Tú vas a tener que estar en medio de los dos, jugando siempre. Todos los detalles que tú hagas, todos los detalles que tú tengas y todos los detalles que sepas manejar a favor tuyo con la rusa son palomas increíbles que te van a dar. Detalles mínimos como eso que yo hacía con ella de cortarle el cabello, detalles mínimos como eso que hacía mención de sus uñas, o detalles mínimos. Mi exmujer era muy flaquita y se ponía sus pantalones no muy justos, pero sí se le resaltaban, tenía sus pompis paraditas, entonces se ponía los pantalones y se le veían pues realmente bien sus pompis. Entonces yo le decía, uy, qué bonita se te ven las pompis. Igual, lo mismo que las uñas. Le levantaba ese ego, aún más todavía. Ese simple detallito que haces con ella, esa simple palabra, ese simple detalle del cabello, de las uñas, de los pantalones, de la rosa, todos los detalles que tú puedas tener con tu rusa, por insignificantes o pequeños que tú los veas, vas a hacer que tu relación sea lo más cercana a lo sublime. Créeme. A ellas les gustan los detalles, a ellas les gusta lo bonito, a ellas les gustan las palabras, a ellas les gustan los regalos. Todo lo que les puedas dar, todo lo que les puedas decir, todo lo que les puedas cumplir o decir, va a ser bien recibido por ellas. No creas y no des por hecho, nunca des por hecho que esto no le va a gustar, esto es muy poco, esto no tiene valor o esto carece de valor. Deja que ella juzgue, no des por hecho nada. Porque yo pensaba que carecía de valor cortar un cabello, hasta que me di cuenta que el hacerlo era algo increíble en mi relación. En verdad, ese pequeño detalle era algo increíble en mi relación. El mejor consejo que te puedo dar es, nunca des por hecho nada. Haz todo, por increíble o ilógico que creas que pueda ser. Y te vas a sorprender, créeme. Ok, amigos, este fue el tema del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por seguir en sintonía. Gracias por suscribirse y gracias por sus likes. Seguimos haciendo videos y hasta la próxima. Pa' acá, pa' acá.